Marjorie, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy es 17 de enero del 2025 y son las 7:50 de la mañana y aquí arrancando el día, terminándome la última yaca que me enviaste. Qué vaina tan buena, esas hallacas maracuchas, de lujo, amiguita. No, cuando vuelva a hacer me avisa para comprarle. Por cierto que hoy estamos apenas a 3 días para la toma de posesión del Catire y tenemos al presidente González pajareando y perdiendo tiempo en vez de hacer lo pertinente, que es desplazarse a los Estados Unidos, donde está el Tribunal Supremo de Justicia con suficientes votos y quórum para juramentarle, y además empezar a rosquear con los actores del nuevo gobierno americano para que nos echen la mano. Pero cuando observamos eso, del otro lado, ¿qué nos conseguimos? Vimos una foto del presidente en Dominicana acompañado de unos célebres personajes. Pero entre esos personajes había un sujeto de esos que se hace el toche, que flotan como un corchito en un mar de mierda y nunca sale untado porque el tipo es muy ilustrado para expresarse. Sí, ese vergo que se llama Asdrúbal Aguiar, que llegó a ser ministro de la Secretaría y básicamente era el que mandaba detrás el viejito Caldera, porque ese viejito de verga caminaba. Y este era de los célebres actores a lo largo del gobierno, de los mismos sujetos que cabronearon que este viejo sinvergüenza sobreseyera la causa del Sambo de Sabaneta en vez de enjuiciarlo, sentenciarlo y después darle un indulto. Pero lo hubieses dejado fuera de juego sin la capacidad de ser electo. No, le dieron la solución jurídica para que ese hijo de puta nos destruyera el país, nos destruyera la vida. Pero ahí no termina el tema. El problema es que en Venezuela hay un problema político, no hay un problema legal, hay un problema político. ¿Por qué? Porque el problema legal es que en Venezuela hay una usurpación desde 1999, cuando se juramenta esta pecueca de infeliz rata y no jura correctamente como establece la Constitución de 1961, sino que arranca cogiendo a patadas la Constitución. Por lo tanto, políticamente fue un hecho fáctico, pero legalmente eso era una usurpación. Segundo, después viene la bruja sinvergüenza de Cecilia Sosa, Dixit, Daniel Lara, que era comadre de la rata descarrá, y pasa una sentencia en esa corte de cabrones, la misma corte de ratas que había enjuiciado y había declarado culpable a Carlos Andrés Pérez, la misma corte que no fue capaz de actuar y no permitir el sobreseimiento de la causa del Sambo, y esa misma corte agarra y permite que se agarre un cuento chino y lo transformen en ley de la República y digan que pueden convocar un referéndum y que fuera vinculante, y se destruye el país y se destruye la Constitución y se destruye la realidad venezolana. Y eso fue política con un acto legaloide. Pero ahí no termina la novela, sino que sigue el proceso de 26 años de destrucción y el liderazgo político de la oposición se presta para la vaina porque les aceitan la mano. Por una sencilla razón: cuando tú tienes una banda de criminales y narcotraficantes, como lo dijera el senador Marco Rubio en la audiencia de confirmación en el Senado americano hace 2 días, él no dijo que era un problema de violadores de derechos humanos, dijo que era una banda de narcotraficantes. Claro, pero esa banda de narcotraficantes que tiene más de 700 mil millones de dólares,
que se han bailado a lo largo de 26 años, pues de bolas que ahí hay plata para aceitar a toda esta manga de robagallinas y lamezuelas y lavaperros que pretenden dárselas de leguleyos y de ser unos estimados eruditos de la ley venezolana. Me los paso por el forro el culo. No joda, porque el problema venezolano es un problema político. Y ese problema político, la señora Machado lo enfrentó con una realidad fáctica, que fue, ella se inscribió para una primaria. Se hizo una primaria de lo más kosher, donde se contaron los votos de la participación de los venezolanos y el 95% de los que participaron dijeron, usted es la candidata y usted debe ser la presidente. ¿Qué pasó? Entonces entró a jugar de nuevo los legaloides, porque parece que fueran alcaloides, porque son pura droga. Y lamentablemente la señora comete un pecado de ir a la Corte de Morticia en vez de ir al Tribunal Supremo, que es legítimo, legal y vigente, y pedir su opinión. No lo hizo. Bueno, eso fue un acto político y no fue un acto legal. Pero seguimos la novela. Después la raspa la Contraloría, la raspa la Corte, le clava una sanción la rata del fiscal y entonces toca buscar otro jinete para el caballo, que significa la libertad. Ella decide montar a la señora Corina Lloris y esa se la rasparon. Y después no quedaba más que escoger entre Rosales o el que pusiera la banda de los Ramones, que son los que manejan el institutico de mierda ese, que no es más que una cueva de copellanos que reciben plata del PP europeo y de la Konrad Adenauer de Alemania y de cuanto copellano suelto hay por ahí, y por ahí es donde recogen plata. Y entre esos le pagan a Asdrúbal Aguiar y le pagan al presidente González y le pagan a los Ramones y le pagan al Pingüino y a otra cantidad de bichos que aparecen en ese instituto. Esa era la beca para pagar a estos activistas. Pero ahí no termina la película, sino que a última hora deciden colocar al presidente González y el régimen, que conocía al señor González de su época, de su carrera en Cancillería, y con una cantidad de sujetos que eran copellanos transformados en chavistas como Roy Chatterton y los demás basuras que fueron parte de la Cancillería de Chávez, pues le dan el aval y le dicen al George y al Bigotón y al Conde del Furriel, inscribe a este viejito que ese toche no tiene nada y esta carada está muerta. Craso error, porque resulta que ahí prevaleció la política. Se inscribe al señor, pero la señora Machado se monta ese bacalao en las costillas y se echa el país atrás y logra montar el gran triunfo que fue el de el julio pasado. ¿Y qué hizo? Que transformó la rechera de los venezolanos en más de 7,5 millones de votos, hasta donde tiene las actas. Porque yo le apuesto que en el 15% de actas que falta, también el señor González barrió. Pero no barrió por él, sino barrió por la estructura que montó la señora Machado y porque ella representaba la realidad de la rechera de un país que quiere salir de esta banda de hijueput. Muy sencillo. En Venezuela, si usted pone un palo de escoba que lleva la tarjeta que se le opone a los chavistas, ese gana. Pero en este caso fue la señora Machado. Ahora, ¿dónde estuvo la magia? La magia estuvo que la señora logró montar toda una idea que venía cocinando desde el año 2006. Se pasó 18 años preparando ese plan y a última hora recibió la ayuda del Santísimo, de que bloquearon la posibilidad de que la rata del Colotordoc cambiara el arreglo en las máquinas. Y al no poder cambiar el arreglo en las máquinas, el que tuviera los votos ganaba, y los votos eran de la señora, y la señora lo que tenía era que recoger las actas. Ahora, ¿dónde vino el otro acto de magia? Que la señora Machado no solo le recogió las actas y las tenía, sino que logró montar una página web donde todo el mundo podía ver el resultado con la foto de
la original del acta donde había votado, y allí estaba claro que el presidente era González y el bigotón no valía una. Tal fue la movida de la señora Machado y su equipo, que hasta un paisano de Mérida de la página Macedonia del Norte luego logró probar que las actas de la página de la señora Machado coincidían con lo que leían los ciudadanos de las actas al salir del escrutinio y leer en vivo en el momento de la elección. Medio chaparro les volvieron a meter. Y todo eso conllevó a que en la noche saliera el mojón de Elvis el Pavoso, que le debía la vida a los chavistas porque su hijo periquero se les había casi muerto por una sobredosis, por estar utilizando Pericles revuelto con anestesia, pasé un injerto de pelo, ese mojón que se las da de cantante, y finalmente lo mandaron hasta España. Y toda esa mierda lo está pagando el Estado venezolano. Y por supuesto que Elvis tenía que leer lo que le dieran. Padre responsable, un hijo de puta del país, pero un padre responsable responde por su hijo y lee lo que le pongan. Y eso fue lo que hizo esa rata, leyó esa vaina. Y al otro día, no consonó con eso, a las 7 de la mañana se llevan al bigotón al CNE para confirmarle el resultado y se da el golpe de Estado. Y a partir de ese momento comienza el periplo. Primero, ¿qué hacer con el presidente? ¿Qué hacer con la señora Machado? Y definitivamente el presidente, en una maniobra de hacerse el toche, logra convencer a los ratas chavistas de que lo dejen largarse del país con la cabronería de Zapatero y de Sánchez y de la Internacional Socialista, porque era mejor sacar al Cuchito fuera de Venezuela y deja a la señora Machado en Venezuela. Siguiente error, yo soy de la tesis de que la señora Machado no tenía nada que hacer ya en Venezuela y tenía que volarse y tenía que salir a rosquear. ¿Por qué? Porque el día 10 no le iban a reconocer un coño y así pasó. Pero ahí no termina la narración, sino que el Cuchito se hace el toche y logra ponerse en España. Por supuesto que le firmó una carta de amor. Yo también, para volarme de Caracas con mi esposa y para poder salir a trabajar y hacer lo que tienes que hacer, que es ir a maniobrar y buscar apoyo, yo le firmo una carta de amor, yo le traspaso un poder de mi vida, le traspaso lo que sea, no joda, porque es un problema, no es legal, es un problema político y el presidente hizo política y esa vaina hay que aplaudirlo. Que salieron un poco de toches a decir que era un traidor, ¿qué coño traidor, chico? El carajo es el elegido y tiene que salir a jugar, y la jugada no era en Venezuela, jugada correcta. Pero, insisto, la señora Machado insiste en quedarse en Venezuela, esa es su decisión, pero yo soy de la tesis de que tenía que salirse a rosquear a buscar apoyo. Claro, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque lamentablemente los mayores apoyos que había recibido la señora Machado era de las ratas de los demócratas con el USAID, canalizado por sujetos como Leopoldo Martínez Nucete y además canalizado por ratas de la Internacional Socialista, donde están basuras como el mojón de Leopoldo López y su pandilla, y esos sujetos son los que se montan en Washington DC a hacer cabildeo para la solución venezolana con los demócratas, y por eso es que montan el célebre comandito ese de venezolanos con Kamala, puro traidor. Los mismos ratas que eran parte del gobierno interino que traicionaron a Trump. Esas mismas ratas, véale las caras, véale la firma. Pero seguimos. Entonces resulta que el presidente González se instala en España. Bueno, eso era lo que tenía. Y el que medio lo salva es la rata de Felipe González. Pero Felipe González es una rata del PSOE. Esa es una basura y lo ha demostrado la historia española con todos los casos de robos, de asesinatos, de crímenes y de guisos que hizo durante ese gobierno. Lo que pasa es que cuando usted lo compara con Sánchez, el carajo parece que fuera Jesucristo, pues eso es una basura. Pero sigo, resulta que el presidente se instala en Europa y la señora Machado y se hacen los toches y no son capaces de partir una vela
ni emitir una opinión hasta el momento de la elección de noviembre donde gana Trump. Craso error. Porque resulta que, no queremos hacer arrechar al gobierno de Biden. ¿Y qué importa? Si ya perdió ese gusano y perdió la bruja, la mala, púdranse. Yo acepto que tengan algunas carantoñas por esos tipos, pero después de perdido, ¿por qué no salieron de frente a reconocer al presidente Trump? Como sí lo hizo el mamagüey Guaidó, que todavía estaban las actas calientes en los Estados Unidos y salió ese toche a reconocer a Biden. Pero el mojón de Guaidó sí lo pudo hacer, y el presidente electo, que necesita la ayuda inexorable de Trump para salir de esta vaina, no lo hace. Entonces, ¿a quién le están parando bola? ¿Cuáles son los sabios, los asesores y los eruditos que están haciendo que los venezolanos sigamos cometiendo torpezas? No fue capaz ni siquiera la señora Machado de felicitar al senador Rick Scott, que fue el único hombre en el poder político americano que pidió que se subiera la recompensa contra el bigotón a $100 millones, y además fue el hombre que reconoció a la señora Machado y al señor presidente y pidió al Senado americano que reconocieran al señor presidente González como el presidente electo de Venezuela. Pero para ese carajo no hubo ni siquiera un tuit de 2 líneas. Pero seguimos. Del presidente González habló con el presidente Scott por teléfono, pero tampoco fue capaz de felicitarlo en su triunfo. ¿Qué vaina con los venezolanos? ¿Cuál es la soberbia de estos enanos políticos? Y seguimos, porque esto es política. Avanzan los días y ahora que el día 10 se consuma un acto más legaloide. Insisto, en Venezuela hay una usurpación desde 1999, así que lo que pasó el día 10 es un acto más de burla al pueblo venezolano, es una burla a los 7,5 millones que dijeron no te queremos a ti, bigotón maldito. Y eso entonces es política. ¿Y qué pasó? Sencillo. El día 9 la señora Machado sale de la clandestinidad, pone la cara, pone los ovarios y además se muestra la rapacidad de estas ratas que ordenan la captura a como fuera y le bajan a coñazo la moto. ¿Y qué sucedió? Nadie de los malditos demócratas que supuestamente nariciaban la campaña de la señora Machado y el señor González salieron a decir una mierda. Blinken no dijo nada, Kamala no dijo nada, nadie dijo nada por Venezuela y por sus dirigentes. Los únicos que salieron a jugarse el físico fueron, de nuevo, el senador Rick Scott, que pone un tuit, la diputada María Elvira Salazar, que de forma valiente para su carro, graba un video y por instrucciones del Catire le dice a los castristas cubanos y a las ratas chavistas, liberen a María Corina porque si no la sueltan los vamos a invadir. Y eso fue suficiente para que los cubanos le dieran la orden a las ratas venezolanas y le dijeran al mojón del Furrial, suelte esa mujer donde la tenga, tírela porque no queremos tenerla en nuestra mano porque nos jodimos. Y eso lo hicieron los republicanos. ¿Y qué pasa? Que más tarde el presidente Trump publica un tuit donde nombra a la señora Machado como la activista política más importante del país y además confirma que el señor González es el presidente electo de Venezuela. Eso fue el día 9. Ahí en ese momento se acabó el carburo y la política dice que la jugada es de la señora y el señor. Pero la soberbia de los venezolanos definitivamente es una vaina seria. De allí, la señora Machado responde con un tuit agradeciendo a la comunidad internacional por haber intercedido para su liberación. Mire, señora, y se lo dije ese día, usted no puede meter en ese tuit a una rata como Petro, a Boric, a Sánchez, a Kamala en la misma línea y despachárselo con 3 palabras como lo hizo el presidente Trump, que es quien le salva la vida. Porque a estas alturas del partido, la señora tuviera redonda punta de coñazo y no sabemos en qué mazmorra estaría. ¿Ok? Entonces la señora queda en la calle y por fin la iluminó un rayo
de una visión clara y por fin grabó un mensaje dándole las gracias al presidente Trump porque su libertad se la debía a él. Y esto no es legaloides, esto es política. Y una vez que tienes el reconocimiento americano, entonces el presidente viene a los Estados Unidos. Y la mayor sorpresa es que va y se saca una foto con el viejo dormilón. ¡Qué cagada! ¿Qué coño de madre hace usted sacándose la foto con ese viejo estúpido, ese viejo criminal, bandido, que además liberó al bandido de su hijo? Ese es el peor ejemplo de la política utilizada para fines personales y perversos. Y va y se saca la foto con ese huevo. Pero bueno, se la voy a pasar. Después de ahí va al Congreso, se toma una foto con Mike Waltz, se toma una foto con Rick Scott, pero no hace fuerza para reunirse con el catire. Cuando el grupo de la señora Machado, de los republicanos en Florida, venezolanos, le habían conseguido la cita. Pero resulta que aparecen mojones como un señor de la Cruz, el mojón de Smolansky, el comunista redomado chileno-venezolano de Pizarro. Y, por supuesto, a la gira de Washington llegó el mojón de Guaidó, llegó el mojón de López, y en vez de haber viajado a Florida a reunirse con el catire que le habían cuadrado la cita, no, quedaron para reunirse en unos whiskies en Washington, donde era la pandilla de la Rata de López y de Voluntad Popular. Esos son los venezolanos de la pandilla que funciona en Washington. Solo hacen es poner la cagada. Pero allí no termina la vaina, sino que el presidente se retira de los Estados Unidos, después se van para Panamá, hacen un evento y era a ver el día 10. Luego se van para Dominicana y en vez del presidente juramentarse en Dominicana o haberse venido a Miami a juramentarse con el Tribunal Supremo, no, se ponen a hacerse la paja mental y a sacarse la foto con un poco de toches, un poco de losers, pretendiendo decir que el grupo IDEA tiene algo que decir. Esos huevos no tienen idea, porque esos carajos no tienen juego en la realidad política mundial que viene a partir de ahora. Vaya a ver quién de esos huevos lo va a recibir Donald Trump. A ninguno. Esos carajos representan es el pasado. Pudieron haber tenido un pasado interesante, pero la política es de realidades. Y en el presente y en el futuro, andar con esos toches es lo mismo que juntarse con los caballos perdedores de 5 carreras pretendiendo correr el clásico presidente de la República. Pues de bolas que pierdes. Pero ahí no termina la vaina, sino que después el presidente entonces se va para Guatemala. ¿Qué coño de madre hace en Guatemala? Allá haciéndole el favor a un batracio, ladrón y sinvergüenza como Lester Toledo, que es una ficha de la rata de Leopoldo López. Después se van para Costa Rica. ¿A qué coño de madre vas a hacer en Costa Rica? Ahí no hacen una mierda, una declaración. Pero seguimos con el problema de que el presidente no está juramentado. Y a pesar de eso, el equipo de la señora Machado consigue que el senador Rick Scott le consiga una invitación para estar en las gradas del Congreso en el acto solemne de la toma de posesión del catire del 20 de enero. Y sigue la novela. Seguimos perdiendo tiempo los venezolanos. Ahora dicen que el presidente va para Washington. ¿Por qué no viene a Miami a juramentarse? Entonces sale un erudito, un cagatintas como Asdrúbal Aguiar y publica un largo artículo que lo voy a poner aquí, donde básicamente dice que no hay que perder tiempo en juramentarse con el Tribunal Supremo inexistente porque ese fue liquidado por el Estatuto de la Transición. Mira, mojón, yo no soy abogado, pero que yo sepa, ese tribunal está designado de acuerdo a lo que dice la Constitución, esa que supuestamente es por la cual están actuando. Y si esa Constitución dice que ellos están vigentes, el Estatuto de la Transición de unos ladrones como el mojón de Guaidó, la rata de Borges y todo ese equipito de basuras
Eso no importa un coño, ellos siguen estando legales, legítimos y vigentes, y creo que le quedan como 6 años de vida a ese tribunal. Entonces que salga este Bolsas a excusar de que el presidente no se ha juramentado porque no tiene dónde. Anda, lavate ese culo, no joda. Este sujeto fue de los mismos que no fueron capaces de decirle a Caldera, bueno, si usted quiere dejar a Chávez libre, déjelo, pero deje que lo sentencien, indúltelo, que no tiene derechos políticos y no puede ser candidato. Ah, no, pero estos cabrones fueron los que permitieron que la rata de Caldera sobreseyera la causa para que fuera candidato. Y ese mismo huevo es el que hoy nos va a decir a los venezolanos que es que el presidente González no se puede juramentar en el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren es mantener el control que tenga la Asamblea del 2015, porque por ahí es donde han ordeñado plata con el cuento de la representación legal del gobierno venezolano, y por allí han ordeñado durante todo este tiempo en el USA, le han pedido plata a la Comunidad Europea y han vivido todos como unos príncipes, incluyendo a Aguiar. Y ahí está la rata de Borges, y ahí está la gorda Dinora, y ahí está el vergo ese que pusieron de vicepresidente de esa vaina, que es otra rata de López. Y estos son los que tienen manejado y nariciado al presidente González. Presidente González, sigan dando con huevos, y después, en el momento en que le metan su cachimbazo, porque bien sea, no lo reconocen, o porque le van a leer la cartilla, porque el alargue del cambio en Venezuela va a ser de aquí al día el coño de la madre a las 2 de la tarde, y siga creyendo en esos Bolsas. Y usted va a ser presidente, pero solamente de los titulares de prensa, porque realmente no va a ser. Y lo otro es, hágale fuerza que la señora Machado salga de Venezuela, y juraméntese y juraméntela para que monten gobierno, y sobre todo para que asuman el mandato de Citgo, porque ahí es donde está la plata para pagar la fuerza de tarea para quitarnos estas ratas de encima. Siga creyendo que la dictadura venezolana es la dictadura militar de Bolivia de Siles Suazo, cabecehuevo. Sigan creyendo que las vacas vuelan, y vamos a tener a las ratas criminales estas por un poco de años. La diferencia es que dentro de 4 días, cuando el Catire sea el presidente, ya va a ver cómo los van a poner a saltar. Y la última, todo el terror de no aceptar al tribunal legítimo es porque este les pidió rendición de cuentas a el gobierno interino, porque ni siquiera fueron capaces de pagarle el sueldo a los magistrados, estos ladrones, estos batracios. Pero no se preocupe, en pelea larga hay desquite. Bueno, mi querida amiga, voy a terminarme la yaca porque si no se me enfría. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.